Queridos amigos, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes, finalizando ya con este camino, con el curso de la UEFA Champions League, en donde el conjunto parisino se termina haciendo de su primera estrella, de su primer título, de su primer trofeo, en un partido donde realmente fue superior en todo y con todas las cualidades, aptitudes y dentro de todo el parámetro que uno pudiese registrar en un enfrentamiento que no solamente rozaron lo perfecto, sino que lo rebasó el conjunto parisino. Podemos entender dos situaciones. Uno, lo que dejó de hacer el Inter de Milán, que llegó a hacer absolutamente nada Múnich, y la otra parte, lo que el Paris Saint-Germain obligó ante sus necesidades, ante sus aptitudes, ante sus actitudes y por supuesto haciendo que el conjunto del Inter no se sintiera cómodo ni en los primeros minutos ni en los segundos 45 minutos. Sin lugar a dudas, el conjunto del PSG se termina llevando un partido donde calcaron justamente todo lo que al principio de la campaña venía Luis Enrique tanteando. Un conjunto del PSG donde a principios de la campaña tenía muchas dudas, se involucraba con bastantes circunstancias en donde las alineaciones, los jugadores, la metodología de trabajo, por supuesto, y todas estas circunstancias no alejaron en lo absoluto al PSG del propósito original, que era justamente no solo competir, sino ganar. La escuadra del PSG, sin jugadores que tengan nombre o renombre y presencia dentro de las mejores ligas en Europa, hoy ya es una realidad que el conjunto del PSG de la mano de Luis Enrique ha sabido cómo fortalecer, fructificar y no solo eso, sino que ejemplificar de manera perfecta cómo se deben de proyectar a jugadores jóvenes. Doué, que termina siendo un tipo que alzó la mano durante el enfrentamiento. La situación de Zaire Emery y por supuesto, ¿por qué no mencionar a Barcola, que también, hombre, que fue muy cabal, fueron tres hombres jóvenes con actitudes y aptitudes que terminan siendo factores importantes para el conjunto parisino. No solamente en la final, ojo, durante toda la temporada, tanto de la Ligue 1 como la Coupe de France y por supuesto la Champions, vimos a un conjunto del PSG donde el medio campo sin lugar a dudas se convirtió en su mejor arma. Más allá de que en saga defensiva comandada por Hakimi, comandada por Pacho, por Marquinhos y por Méndez, obviamente tienen un desenvolvimiento sensacional en este equipo que ahora sí es un equipo completamente. La situación del medio campo, Fabián Ruiz, Vitinha y la situación de el propio Neves. Tres jugadores que terminan siendo factores esenciales para que este conjunto del PSG esté en la cúspide actualmente del fútbol europeo. Todo lo que no se logró en anteriores proyectos, todo lo que se dejó de hacer con otros candidatos y con otros prospectos, no solo de jugadores sino de entrenadores, está hoy evidenciado que el conjunto del PSG no necesitaba estrellitas, quizás sí necesitaba plata, pero ¿dónde está Messi? ¿Dónde está Neymar? ¿Dónde está Mbappé? Con lo necesario termina justificando y obviamente con lo mejor que hay en la Ligue 1, hoy tienes a jugadores que alzan la mano y por supuesto con el pecho bien de fuera. ¿Por qué? Porque terminan siendo partícipes esenciales de un gran partido. Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, por supuesto, dos tipos que le cayeron muy bien al conjunto parisino, donde vuelvo y repito, hay jugadores con capacidades individuales mucho más halagadoras y alentadoras que otros, por supuesto, pero eso no limita y eso no es función de que esos jugadores deben de resolver. Al contrario, si vimos en la final y lo vimos durante el camino de las eliminaciones directas en la Champions League, vimos un Paris Saint-Germain que sin lugar a dudas el trabajo colectivo fue la función principal y fue quizá hasta el principal escalón, peldaño que el conjunto parisino de la mano de Luis Enrique no solo buscó, sino que trabajó durante toda la temporada y que en el momento adecuado, en los momentos precisos, en los momentos álgidos, termina siendo justamente ese trabajo en equipo, esa floritura futbolística, tanto mental como psicológica, como deportivamente hablando, un equipo muy físico, un equipo ortodoxo dentro de todos estos parámetros, y que del otro lado un Inter que otra vez se vuelve a quedar con las ganas. No solamente vayamos a la historia, que ya son 4 finales perdidas de Champions, sino lo de Inzaghi. Un Inzaghi que en los momentos cruciales termina pasando algo, no solamente con Inzaghi, sino con el Inter. ¿Cuántas
Scudettos se le han ido al conjunto del Inter. ¿Cuántos partidos importantes ha dejado de ser ese Inter que quizá en temporada regular y contra equipos no tan fuertes termina siendo un equipo muy contundente, pero que en los momentos más importantes termina quedando a deber bastante? Ojo, dos situaciones importantes de enmarcar. Sí, el Milan llega, el Internazionale de Milano llega a la final. ¿Por qué? Porque había sacado al Bayern de München y también porque había sacado al Barcelona, pero dos factores esenciales. El problema acá fue los goles que te realizaron durante esos partidos. No hay que soslayar que la diferencia fue de 2 o 1 gol inclusive. Entonces ahí te das cuenta que cuando te hace el Bayern una cantidad de 4 goles, cuando te hace el Barcelona una cantidad de los 6 goles que te termina haciendo, ahí entiendes y encuentras que había algo que básicamente sí exigía el conjunto del Inter, ser mucho mejor adelante, ser mucho mejor con esa prestancia ofensiva. ¿Por qué? Porque la tiene, porque sus parámetros en ofensiva en cuanto a calidad individual vislumbran un buen motivo, son un buen motor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué termina sucediendo atrás? Lo vimos contra el Barcelona, lo vimos por momentos contra el Bayern y durante los 90 minutos del enfrentamiento, Di Marcos, Dumfries, Bastoni, Pavard, la situación del medio campo por Mkhitaryan, Haka, Çalhanoğlu, realmente no se vio absolutamente nada del conjunto del Internazionale de Milano, que una vez más se vuelve a frenar en la historia, una vez más, si bien llega a una final, ahora no solamente quizá no era el favorito como tal, porque había algunas circunstancias que dentro del análisis podríamos mencionar que el conjunto del Inter tenía cierta ventaja por la banca y por la calidad individual de algunos jugadores, pero en cuanto a funcionamiento y en cuanto a resultados latentes, resultados recientes, los antecedentes más cercanos, el conjunto del PSG por mucho era más favorito que el conjunto del Inter. Un Inter que se queda sin nada, que juega con nada, que jugó absolutamente a nada en este partido de la final de la Champions, y en donde el PSG no solamente hay que valorar lo que termina dejando de hacer el Inter, porque dejó de hacer muchas cosas realmente, sino lo que obligó el PSG a que dejara de hacer el conjunto del Inter. Un PSG que ahogó, que atosigó, que presionó, que tuvo la pelota, que fue constante con esos embates a la ofensiva, que fue constante inclusive con la llegada de varios jugadores desde tercera línea, llegando hasta adelante. Grandes goles, manifiesto perfecto de que el conjunto parisino no solamente tiene muy buenos jugadores y jugadores destacables, sino que también tiene un proyecto deportivo de la mano de un Luis Enrique, que es un tipo que le sabe sacar jugo a los mejores jugadores. Hoy, vuelvo, repito, juntan dos cosas, la calidad y la capacidad junto con la juventud. Dos circunstancias que hoy hacen a un PSG un equipo completo y que para la siguiente campaña tiene que duplicar esfuerzos, redoblar justamente esta situación para que siga siendo un equipo importante, no solo a nivel local, a lo que te da la liga francesa, porque hay que reconocer que dentro del parámetro de la Ligue 1 es el mejor equipo por mucho, por plantilla, por números, por títulos, por funcionamiento, y quizá en el escaparate internacional, en el escaparate general de lo que es Europa, todavía le queda mucho al PSG, pese a que termina llevándose este título que se lo laurea de manera espectacular. Todavía le hace falta muchísimo al PSG para seguir siendo ese equipo y para que sea ese equipo destacable por sobre el resto, no solamente por cuestión de fichajes, sino por cuestión también de darle la oportunidad a Luis Enrique, darle la ventaja a Luis Enrique para que haga de este equipo un verdadero monstruo competitivo. El PSG se lleva a la final, el PSG se lleva las luces, el PSG en la ciudad del amor, en la ciudad de la luz, termina creando, termina finalizando, termina por ser este equipo que con un cuento de hadas prácticamente se hace de una Champions League, la primera en su historia, y el Inter, son 4 finales las que ya pierde el conjunto nero azzurro. Nos estamos viendo, queridos amigos, cuídense mucho, hasta la próxima. Chao.